Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. No, pues nada, en esta ocasión estaba viendo que en los videos, en los comentarios, que una persona me dijo ahí que si podría hacer un video de cómo cambiar los focos de los faros de las camionetas de los Honda Pilot, ¿ok? Bueno, pues hagamos ahorita rápidamente ese video. No, pues en esta ocasión, antes de empezar, ya me explico cómo es la función de cada foco. En este caso, en las Honda Pilot, en mi caso tengo una Honda Pilot 2008 y pues esta vendría siendo la luz alta, que es la que usan en autopista cuando no hay mucho, en el sentido contrario, no hay mucho tráfico. Pueden prender esto. Obviamente no la prendan si hay mucho tráfico o hay mucha, digamos, tráfico en el sentido contrario, ya que pueden deslumbrar a la gente. Normalmente se usa cuando estás en autopista, que estás, digamos, así como en zonas rurales, que no hay mucho tráfico y está muy oscuro, no hay muchos postes de luz. Entonces ahí es donde pueden probar ponerlas las altas. Normalmente casi no se usan, pero cuando se están viajando en una zona rural que no hay mucho tráfico, pueden usarlas, ¿ok? Y pues las de diario, las que le dicen las luces medias, las que pueden usar todo el tiempo, ya sea en autopista, en carretera, en zonas rurales, todo el tiempo. Está pasando todo el tiempo obviamente lo usamos para divisar cualquier tipo de objeto que estén en el frente del carro y pues obviamente no impactemos algo. Las que seguirían es las direccionales, que su mismo nombre lo dice, para avisar a la persona de atrás o de enfrente que vas a dar vueltas hacia la derecha o vas a dar vueltas hacia la izquierda. Y en este caso pues yo tengo dos cuartos o luz de estacionamiento, no sé cómo le digan en su país, que son muy importantes también porque en la noche, si no tienes estas prendidas, la gente no te puede divisar. Digamos que estás estacionado y no tienes los cuartos o las luces de estacionamiento prendidas. Si viene uno muy rápido, no te alcanza a divisar y cuando ves pues ya te vio, pero ya es demasiado tarde, no pudo frenar y te pegó por detrás o te pegó por del lado o de enfrente, etcétera. Entonces es importante que también estas las tengan cambiadas, porque no todos los focos son muy importantes. Recuerden tener siempre funcionando bien todo su sistema de luces, ¿ok? Y pues nada, una vez dicho eso, pues iniciamos con el video. Ok, empezaremos cambiando el foco de las luces altas. Y pues es muy fácil, amigos. Lo único que tienen que hacer es poner su dedo en la base, como lo estoy haciendo de esta manera. Y pues tienen que presionar en esta parte de aquí, en la que estoy señalando. No sé si se alcanza a ver. Esta parte de aquí, la base, digamos, del conector, lo que es aquí, tienen que presionarla. Ok, entonces lo que les aconsejo, siempre aprieten con una mano. Y si pueden, con la misma mano la pueden jalar hacia abajo. Pero un consejo: cuando jalen para abajo, cuando están presionando y jalen para abajo, no jalen de los cables. Traten de agarrar la base y jalarla. O sea, la misma vez que la están agarrando, jalen la base hacia abajo. Porque si jalan de los cables, con el tiempo, al cabo de, digamos que cambien los focos 2-3 veces, se van a quedar con los cables en la mano. Y se va a dañar el conector y van a tener problemas de falso contacto. Entonces, para evitarnos eso, les sugiero que siempre cuando apriman aquí y estén a punto de jalarlo, jalen junto con la base. Ahora, si está muy fuerte, digamos, está muy duro y no pueden bajarlo, pues se van a ayudar de la otra mano. Apretan con uno, pues estamos apretando con esta. Ya vi que el seguro ya salió, ahí se pueden dar cuenta. Ya nada más con el otro voy a tirar hacia abajo. Ok, bueno, ahí ya salió. Y pues una vez hecho esto, pues ya es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es girar hacia la izquierda para aflojar. Ok, ya saben que esa es la regla de hacia la derecha se aprieta, hacia la izquierda se afloja. En este caso vamos a aflojar, obviamente, porque queremos aflojar, queremos quitar el foco. Vamos a aflojarlo hacia la izquierda. Y pues lo sacamos. Y pues ahí tenemos el foco. Ok, ahora supongamos que ya este es el nuevo. Igual, aquí van a ver que tienen 3 cejillas, o como quieran llamarla, pestañas o cejillas. Lo único que tienen que hacer, una de dos: si tal como lo sacaron, así lo vuelven a meter, o digamos que ya no saben, no vieron cuando lo sacaron. Entonces lo que van a hacer, únicamente van a seguir las señas, aquí las cejillas, las pestañas, y aquí se ven, por ejemplo, aquí se ve una más grande y otra más pequeña. Entonces ahí te puedes guiar que la cejilla más grande obviamente va de este lado y la cejilla pequeña va del otro lado. Ok, entonces ojo,
Por ejemplo, ahorita digamos que este es el foco que cambiamos. Lo voy a volver a meter otra vez. Y pues como pueden ver, miren, ahí embona. Y no hay pierde. No lo pueden meter de otra manera. No lo pueden meter. Y si lo pueden meter, no le van a poder dar vuelta. Entonces, recuerden, siempre vean el lado, guíense por las cejillas. O como les digo, si no quieren batallar, nada más cuando saquen el foco, así como lo saquen, así métanlo. Para que no estén batallando. Pero como les digo, en dado caso que lo sacaron y qué sé yo, se distrajeron, entonces ya no saben cómo va, guíense por las cejillas. Y pues cuando ya embona, pues ya saben que ya entró. Una vez que ya entró, lo único que tienen que hacer, otra vez girarlo ahora a sentido contrario. Recuerden que les dije, se afloja hacia la izquierda, pues esta vez lo van a apretar. O sea, van a apretar hacia la derecha. Entonces apretamos. Y recuerden, siempre, si oyeron, cuando oigan el clic, esa es la señal que quedó bien en su sitio. Si no escuchan el clic, traten de darle un poquito más, ya que si no dieron el clic, probablemente quedó muy flojo el foco. Entonces queremos que esto quede bien apretado, porque recuerden que no queremos que entre agua, que queremos que con un buen sello para que no entren pues ya sea polvo o agua. Ok, y pues ya una vez lo que nos queda es poner otra vez el conector. Y pues ahí está, amigos. Ahora seguiremos con el de las luces, las bajas, que estarían al lado. Normalmente esta es la alta, serían las bajas. Y acá arriba, la de arriba de acá, esta es la direccional. Estas son las direccionales. Y las dos de acá al lado, son los cuartos. Este es un cuarto, o como le dicen otro nombre, a las luces de posición. Donde soy yo le decimos a los cuartos. A otras personas le dicen las luces de posición. Ahora no sé en su país cómo les digan. Sería interesante saber. Pero en fin, estos son los cuartos. Estas son las luces altas y las luces bajas. ¿Okay? Y la de acá arribita, que diciendo esta, serían las direccionales. Bueno, igual mismo concepto. Digamos en este caso vamos a cambiar la luz baja. ¿Okay? Es lo mismo. Estos dos es el mismo sistema. ¿Ok? Igual. Apretamos. Ahora, como podrán ver, este de aquí está un poco incómodo para meter la mano. Entonces lo que yo hago, agarro un desarmador. Y aquí donde está el clip, ese que está agarrando, como no puedo yo apretarlo porque está muy incómodo, vamos a meter aquí en esta fisura que tiene el conector. Y no vamos a hacer palanca. Lo que vamos a hacer, vamos a girar un poquito el desarmador de esta manera, así, para que levante la cejilla y pueda liberar el conector. ¿Ok? Entonces vamos a liberar primero el conector. Entonces gira un poquito el desarmador. Ya, obviamente tiene que ser un poco, no le hagan demasiado. Si le hacen demasiado pueden romper la cejita, la que está agarrando el foco. ¿Ok? Entonces nada más es un poquito, nada más a manera que vean que ya el seguro ya no está agarrando el foco. Y ya una vez que ya no está agarrando el foco, igual empujan con otra mano para abajo. Entonces miren, como podrán ver, ahí ya salió. Y pues igual, mismo paso, giramos el foco hacia el lado izquierdo y lo sacamos. Ok, igual digamos que ya cambiamos el foco. Este es el bueno. Igual lo volvemos a poner tal y como lo sacamos. Recuerden que tienen que buscarle. Si ven que no entra, tengan un poco de paciencia. Una vez que entró, igual ya entró ahí. Ahora lo giro hacia la derecha. Ok, ahí está. Y pues igual ya acabé, pongo mi conector nuevamente. Ok, perdón, ahora sí ya parezco el gallo Claudio. Bueno, ahora pasaremos a hacer las direccionales. La direccional está en la parte de aquí abajo. Y esta lo que van a hacer, esta está más fácil. Lo único que tienen que hacer es girar, como lo estaba diciendo, giran hacia su izquierda y van a abrir un clic. Y ese quiere decir que ya está liberado. Y pues jalan hacia afuera. Y pues igual, esta la manera que sale, no tiene que jalarlo. Hay unos que nada más
entra presión y sale presión. Con poquito que lo jalen y sale, igual con poquito con que lo empujen, vuelve a entrar. Estos es diferente. Tienes que empujar hacia abajo un poco y luego girar. Empujen hacia adentro y giren. ¿Ok? Acuerden, empujen un poco y giren. No nada más giren, porque si giren no van a poder liberarlo. Y si le siguen dando con fuerza, lo que van a hacer es que van a barrer la rondana o digamos las ¿cómo se puede decir? Las guías del foco. Entonces, para que no dañen la parte de la base, recuerden siempre presionar un poco, presionen y giren. Y ahí está, salió el foco. ¿Ok? Igual, digamos que este es el foco que cambiaron. Igual, lo meten, presionan y giran. Y pues está listo el foco para volver a poner. Y lo volvemos a poner igual. Una vez que entra, giramos hacia en esta vez, como aflojamos hacia la izquierda, apretamos hacia la derecha. ¿Ok? Ok. Ahí está. Ahora, por último, tenemos como les digo, las luces de posición o los cuartos. Como les digo, no sé cómo le digan en su país. Y es el mismo concepto que las direccionales. Es lo que van a hacer, giran. Ok, estoy viendo que este de la esquina tengo que quitar el conector primero porque no sale el foco. Ok, como no sale el foco, déjame primero intentar el otro primero, a ver si también sale. O tengo que quitar la conexión porque el de la esquina no tiene espacio para salir. Entonces voy a tener que quitar el conector. Ok, pero vamos a intentar a ver si se quita así. Igual vamos a girar. Ok, este sí salió. Ahí está el foco. En mi caso le puse un LED. Ustedes si quieren poner un LED, pues le pueden poner un LED. Ahora mi LED ya se está, como ya tiene mucho tiempo, ya se está como que se está desintegrando. Igual, sí, para que vean, entra a presión. Nada más lo sacan y lo meten. No tienen que girar. Ok, que ya lo sacamos. Digamos que es el nuevo foco. Lo metemos. Y pues igual, así como lo metieron, lo van a sacar. Cuando ven que ya entra, lo giran. Ok, tengan paciencia, no se desesperen. Ahorita ven que ya entró y ahora le giro. Una vez que giro, ya siento que está bien. Chequen, muévanlo un poquito para ver si entró bien o no. Ok, ahora lo único que nos falta es el del lado, los cuartos o la luz de posición, que está en la esquina, que podría decirse que va a ser el que va a ser un poquito más complicado. Bueno, a este punto ya nada más lo único que nos falta es de la esquina, que como les digo no pudimos sacarlo porque no hay espacio para que entre mi mano y yo poder girarlo. Y aparte también el conector estorba, porque a la hora de sacar el foco pega con el chasis del carro. Solo lo que tenemos que hacer es quitar el conector antes de quitar el foco. ¿Ok? Y pues igual vamos a ayudarnos otra vez con el desarmado del plano. Ahora este es diferente. En lugar de girar para quitar el clip, el segurito, lo que vamos a hacer es presionar. Vamos a presionar y recuerden que son piezas de plástico y no queremos presionar tan fuerte, nada más lo suficiente. Ok, entonces presionamos. Una vez que ya vemos que el clip ya se ha liberado, jalamos hacia afuera y pues sale el clip. Ok, ya una vez saliendo el clip, pues ya tenemos espacio para nosotros poder maniobrar y poder sacar el foco. ¿Okay? Entonces sacamos el foco, miren ahí está el foco. Igual, otra vez, nada más sale hacia afuera y lo vuelven a meter a presión. No tienen que girarlo. Recuerden que los que son los cuartos, las luces de posición, únicamente esa presión. Salen y entran, no tienen que girar. En este caso digamos que es el
que ya el nuevo, pues lo ponemos. Ahí está. Y pues igual lo vamos a poner. Tengan un poquito de paciencia porque sí está un poco incómodo trabajar aquí, así como está el foco este. Una vez que entra, lo único que tienen que hacer es girar. Pues ahí entró. Nada más es girarlo. Ahí está. Perfecto. Que una vez que ya entró, ya nada más nos queda poner el seguro nuevamente. Perdón, el conector. Y pues una vez hecho, checamos que haya entrado bien, que no esté flojo. Ahí está. Está bien. Den una última checada a todos los focos, que estén bien, que no tengan juego. Y pues eso es todo lo que tienen que hacer para cambiar los focos del carro, ¿ok? Y pues nada, eso es todo lo que tienen que hacer para cambiar los focos de sus faros. Y pues ya saben, la próxima vez que se les funda un foco, pues ya saben cómo cambiar los focos de su faro, ¿ok? Y pues yo me despido. Adiós.